Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. A Él que sea la gloria. A Él que sea la gloria. El maestro de Nazaret fue a la región de Tiro, se alojó en una casa procurando pasar desapercibido, pero no lo logró. Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu impuro se enteró, fue a buscarlo y se le arrodilló a sus pies. La mujer era una griega, una fenicia de Siria, y le rogaba que sacase el demonio de su hija. Él le dijo: deja que coman primero los hijos. No está bien darle a los perros el pan de los hijos. Pero ella replicó: tienes razón, pero también los perros debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. El Señor le contestó: anda, vete, que por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Evangelio según San Marcos capítulo 7, versos 24 al 30. ¿Cómo es de grande la fe de un ser humano? No hace falta buscar pruebas suficientes para conocer la grandeza del alma de una persona. Más de una persona que sale de su indignidad, que es una mujer, que es una sirofenicia y está solicitando una gracia de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 11 de febrero, año 2021. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios, Espíritu Santo. Gloria a Dios, Espíritu Santo. Bien importante aprender el significado grande que tiene la fe, la manera de relacionarse directamente con Jesús de Nazaret a través de la fe. Como decía con tanto acierto San Agustín de Hipona, no hace falta buscar pruebas suficientes para ver la grandeza del alma de una persona que se dirige a Dios con la propia oración, con la oración personal para pedir un favor a Dios. Quien se acerca a Dios está solicitando algo de Él, pero tiene que demostrarle que cree en Él. Y cuando logra demostrarle que cree en Él, entonces Dios le concede lo que le pide a esa persona. El apóstol San Pablo enseñaba en sus pláticas que sin fe es imposible agradarle a Dios. Esa frase dice mucho. Sin fe es imposible poder agradarle a Dios. Por eso es tan importante la fe y encontrar la tonalidad de la fe como una gracia, como un don, como un camino, como un crecimiento, como un proceso de conversión. Habría que preguntarle al Catecismo de la Iglesia Católica que nos eduque en materia de fe y pensar hasta dónde nosotros somos cultos en materia de fe. Una mujer sirofenicia es muy culta en materia de fe. Tiene un concepto universal de la fe. A ella no le interesa si la van a rechazar, si le van a aceptar su propuesta. A ella no le interesa si le van a sacar en cara que es una persona indigna o es una sirofenicia. Ella le interesa es plantear el asunto de la fe ante aquel que tiene el poder de Dios, que se llama Jesús de Nazaret. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica como que guarda unas características muy propias acerca de la fe. Por ejemplo, dice que la fe es lograr un encuentro con Dios, un designio de salvación. La fe es lograr un encuentro con Dios. Advierte el Catecismo que la fe también es sencilla, es decir, que la fe no está hecha de elucubraciones, de discursos, sino de una adhesión a Dios,
como por ejemplo la fe de Abraham, la fe de María Santísima, la fe de San José. Cómo la fe de Abraham lo convirtió en el padre de la fe, una persona totalmente obediente a los mensajes de Dios. Cómo la fe de la Santísima Virgen María la convirtió a ella en ese modelo tan perfecto de hacer la voluntad de Dios según la palabra de Dios. Y cómo la fe en San José le permitió a él ser ese hombre maravilloso con una cantidad de cualidades espectaculares, una persona de fe que sabe escuchar y sabe obedecer a Dios a través del arcángel. También dice el catecismo que la fe es vital. La fe es un encuentro con Dios, la fe es algo muy sencillo, la fe es vital, es decir, debe cambiarle la vida a una persona, debe demostrarse en la vida. Por eso hay que vivir de la fe hay que demostrarla, y esta mujer sirofenicia demuestra qué calidad de fe. Y es tan cierto que Jesucristo le dice, eso que usted acaba de contestar ha dado la prueba suficiente, vete que tu hijo, la persona, está sana, ya se ha salido ese espíritu inmundo. También dice el catecismo que la fe es experiencial, es decir, la fe se va moviendo en un conocimiento en la intimidad de Dios, y los que tienen fe entonces gozan de Dios. Es un conocimiento del Espíritu de Dios que nos permite entrar en comunión con Dios. Por eso la fe es experiencia. También dice el catecismo que la fe es objetiva. Y esa palabra objetiva, es decir, no se queda a un nivel del pensamiento intimista, subjetivo, sino que se cree en Dios, que se revela a través de la palabra y que se recibe en una iglesia. Esa es una fe objetiva. Por ejemplo, los dogmas en la Iglesia Católica son luces en el camino de la fe, lo iluminan y lo hacen muy seguro. La fe también es un compromiso, es decir, compromete la vida con Dios en la fidelidad en la ley y en la donación totalmente a Dios. La fe compromete a la persona, porque la persona comienza a defender la palabra de Dios que tiene que ver con la fe, comienza a dar testimonio de la palabra y de Dios, que eso también es fe, y comienza la persona a alimentarse de la lectura orante de la palabra de Dios. Entonces la fe se convierte en un compromiso. Bien interesante el catecismo, dando como esas 5 o 6 elementos básicos para entender cómo vivir una vida de acuerdo a la fe y demostrar la grandeza de un ser humano desde sus señales de fe, encuentro con Dios. La fe es sencilla, la fe es vital, la fe es experiencial, la fe es objetiva, la fe es compromiso, es compromiso. El Papa Santo, San Juan Pablo II, recomienda mucho conservar el depósito de la fe, decía el Papa. Él mismo presenta la obra maestra para poder leer y entender lo que significa la fe y lo grande que debe ser la fe para la vida de un ser humano, y se llama catecismo. De eso decía el Papa San Juan Pablo II. El catecismo contiene cosas nuevas, cosas antiguas, nos revela el sentido grande de la fe. Aprendemos a ser personas de fe y lo demostramos con nuestra manera de ser, de pensar, de actuar y de relacionarnos con Dios. A Él que sea la gloria. Que sea la gloria. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,